Un gusto de nuevo volver a estar aquí con vos. Lo hiciste muy bien en el primero. Gracias. Sí, sí, me gustó muchísimo. Y bueno, ¿cuál va a ser el tema que vamos a hablar ahora? Pues mira, el tema que quiero tocar hoy principalmente, vamos a ir a lo concreto, es los sueños con naves, sueños con extraterrestres. O inclusive los extraterrestres sueñan con los humanos, tienen vivencias con nosotros en sus mundos. Empecemos. Bueno, es muy interesante todo esto. Es una etapa que todos aquellos que andan buscando diferentes respuestas a preguntas que nos vamos haciendo en ciertas etapas. Como antes lo he dicho, hay tres etapas de conciencia que tenemos. La primera, que es la conciencia de la supervivencia. Cuando el ser humano común está en la conciencia de la supervivencia, no te permite pensar mucho más allá. Y entonces das por sentado que la vida se trata solo de trabajar. Y que el sábado y domingo te vas a un bar, discoteca, al estadio, que no tiene nada de malo. Pero esa primera conciencia te hace pensar que tenés solo un día de descanso y que tenés que aprovecharlo al máximo. Que al final quienes pagan los platos rotos de tu decisión de ese único día, al final es tu cuerpo el que se repercute. ¿Por qué? Porque esa decisión de la conciencia, de la supervivencia, te dice, tenés solo un día. Aprovechá, drogate, fumá, andate a un estadio, pegate unas buenas loqueras, hace todo eso, porque solo te queda un día. Entonces, en suma desesperación, las personas lo hacen. Comienzan a encerrarse en un bucle. Pero ¿qué sucede si esta persona no actúa como los demás? Y ese día que tiene descanso, en vez de ocuparlo para los demás, porque el día de descanso básicamente lo ocupamos para los demás, lo ocupamos para nosotros mismos. Es decir, en vez de salir a una discoteca, a un bar, pegarme una borrachera, me lo dedico a crecer, a leer libros, escuchar audios, escuchar este podcast, por ejemplo. Sí. Saber muchas cosas. Claro, eso le va a enseñar a que hay otro tipo de conciencia, que después de esta conciencia viene la conciencia creativa. Pero en el lapso de la conciencia de la supervivencia y la conciencia de la creatividad, hay 5, pero te voy a nombrar 2. Sucede que empieza uno a surgir con ciertos cambios. Fíjate, la primera, los números repetidos. ¿A vos te ha pasado? Muchísimas veces. ¿Desde hace cuánto vos tenés memoria que te pasan los números repetidos? Desde siempre. ¿Qué desde siempre? A ver, Desde ¿cuándo que- naciste? No, desde que sé los números. Yo creo que a raíz de los 5 o 6 años, que ya más o menos empiezas a saberte los números, fue cuando yo veía siempre el número 19 repetido en todos lados. Era mi número de referencia. En todos lados lo veía, pero yo no entendía qué quería decir ese número en concreto. ¿Por qué ese número y no otro? Pero era algo, hasta en las agujas de reloj, o sea, cuando mirabas el reloj, 19-19, iba, por ejemplo, en el coche y veía la matrícula 19-19, una casa 19, o sea, donde mirase siempre estaba el número 19 marcado. Es algo que a mí no sabía qué significaba, no sabía ni qué tenía que hacer, solo lo veía y me quedaba pensando qué era eso, qué significaba. Porque una vez es casualidad, vale, pero 2, 3, 4, toda tu vida con ese número. Ya es una tendencia. Claro, y hasta qué punto uno entiende lo que es, si nadie de su alrededor lo entiende, nadie de su alrededor lo explica, nadie se pregunta nada, solo vive en mecánico. Entonces, era algo que yo siempre me guardaba en mí hasta que te conocí a ti y pude entender lo que significaba. Ok. Bueno, esas son unas referencias, lo que dice en este caso ella. Pero también tenemos el punto de tal vez no personas lo ven desde pequeño, sino que cuando entran a este tipo de conciencia entre la supervivencia y la creatividad, es que empiezan a ver números repetidos. Se abren portales y las personas pueden pedir un deseo, el que quiera. Son regalos que te está dando el universo. Quiero hacer una pregunta respecto a eso, porque creo que hay gente que tal vez le pueda interesar. ¿El deseo puede variar o hay que enfocarse en uno hasta que ese deseo se llegue a cumplir? Todo depende de si realmente es un deseo superfluo o es una necesidad. Entonces, hay deseos superfluos, ¿verdad? Como quiero un carro nuevo,
Tal vez no lo necesitas, solamente es algo superfluo. Ujú. Pero la necesidad, por ejemplo, necesito una casa. Pero se esconde en deseo. Ves el 11-11, quiero una casa. Constantemente. Incluso Maluma, si vos sabés, Maluma tiene su disco que se llama 11-11. Él decía que siempre que él ve el 11-11 pedía un deseo. Su deseo se hizo y es artista ahora. Era parte de su deseo. Cuando empiezo a descubrir esto, yo tenía como 9, 10 años y empecé a ver por qué se repetían los números. Pero curioso era que no a todos les pasaba. O sea, en mi entorno no les pasaba a todos. Me pasaba a mí. ¿Por qué lo sé? Porque a veces yo preguntaba dentro de mi familia, decía, ¿qué horas son? A ver si alguien decía, son las 10:10. Mira, qué casualidad, 10:10. Pero nunca, a nadie más le pasaba más que a mí. Entonces yo oraba, pedía deseos y se me cumplían. Pero esto tiene una regla, es decir, tú tienes que verlo espontáneamente, no vas a estar a cada rato viendo el reloj para ver, mira, qué hora es, no. O podés pedir un deseo también, cuando vos pedás los números repetidos y sabes que es un deseo, pedí deseo, ver siempre los números repetidos. Y así seguro. Y así seguro vas a estar viendo números y tenés cantidad infinita de oportunidades de para cumplir deseos. Sí. Fíjate que lo voy a hacer yo cuando vea el 11-11, deseo siempre ver números repetidos. Y ya tenemos infinidad de deseos. A veces se cumplen. A ver si se cumple, pues sí. Hay un tips que le doy. Entonces, cuando vas de esta conciencia, en esa transición a la conciencia de la creatividad, y luego viene la tercera, que es la productividad, y luego viene una cuarta y una quinta, pero otro día hablaremos de esas, que nunca las he mencionado, más que estas tres. Pues sucede de que cuando vas en este lapso, aparecen también sueños, aparecen también una diferente variedad de tipos de sueños. Sueños lúcidos, viajes astrales, también aparecen sueños premonitorios, aparecen sueños, esto es muy importante porque aparecen sueños de vidas pasadas. Pero este tema quizás lo vamos a dejar para otro lado, pero para dejarlos picados. Sucede que hay dos clases de recuerdos. El recuerdo de reencarnaciones, de vidas pasadas físicas en este planeta y recuerdos espirituales, es decir, de la vivencia espiritual que tuviste antes de nacer. O sea, tenés lapsos de espiritualidad, de recuerdos que no tienen semejanza con la tierra, sino como una cosa hermosa, como un paraíso, como seres translúcidos, los colores son mucho más intensos cuando tenés recuerdos espirituales. Qué heavy. Ahora, mira, no es por nada, pero me has hecho recordar algo que yo siempre sueño con el océano. Yo siempre sueño con animales acuáticos, que yo formo parte de ese mundo acuático. De hecho, yo amo el agua, yo amo nadar, bucear. Y de esos sueños siempre encuentro una orca y el delfín emperador, que es el rey de los delfines. Y yo evito que esos animales o los seres del agua causen daño a los restos de los seres que se encuentran a mi alrededor. Qué curioso, ¿no? Nunca lo había parado a pensar que podía ser... Puede ser un recuerdo espiritual. espiritual. Aunque hay otro punto que es muy interesante. Antes de ir al protocolo de contacto, sucede que la madre naturaleza envía almas para que protejan al mismo planeta. Fíjate, están los bosques. La misma madre naturaleza representada en los bosques tiene derecho a crear almas. Almas que nacen acá, se encarnan como humanos y nacen para defender la ecología. Por ejemplo, todas estas personas que protestan a favor de la ecología, están en contra de dañar el planeta, desechos plásticos, cuidan animales, son almas que vienen de la naturaleza. Que los bosques, que los árboles tienen derecho a tener representantes en manera física en este mundo. Entonces, no puedo llamarle reencarna, pero crean esas almas que les dan un derecho a tener un cuerpo
los extraterrestres le llaman recipiente al cuerpo. Entonces le dan derecho a tener un cuerpo para que ese cuerpo en este mundo físico lo proteja. Y salen los ecologistas. Pero así también las personas del mar, el mar tiene derecho a que alguien lo proteja. Entonces tiene derecho a escoger un alma que venga de ahí. Un alma que viene del mar y encarna en un cuerpo físico y son las personas que se encargan de cuidar la vida marítima. Entonces, así, diversidades, las montañas de igual manera tienen derecho a que un alma que ellos crean encarne en un humano y que la defiendan. Por eso ocurre que hay personas que dicen, por ejemplo, si yo muero en una montaña, muero feliz. Puede ser, efectivamente. Entonces, te da derecho, la madre naturaleza tiene su derecho a proponer almas que las proteja. Qué hermoso, ¿no? Sí, es que es el equilibrio. Es el equilibrio perfecto que hace Dios, la fuerza creadora. Es un Dios en los cuales aquellas personas que le piden pan, la comida, realmente no dimensionan el Dios que es. ¿Por qué? Porque el Dios que le están pidiendo está bajo la conciencia de la supervivencia. Por eso es que le piden a Dios pan, comida, agua, techo. Porque su conciencia, que es de supervivencia, les hace pedirle a un Dios supremo que crea vida en distintos planetas que le dé pan. ¿Entiendes? Claro. Pero cuando tenés otro tipo de conciencia, la segunda, por ejemplo, la de la creatividad, entonces ya no pedís eso. Probablemente pedís paz, pedís tranquilidad, pedís armonía de siempre, de siempre. No dejás de pedir, no empezás a pedir dinero, economía, no. Eso queda atrás en la primera conciencia. Y en la segunda, y cuando llegas a la tercera, hay otro nivel de peticiones que le haces a Dios. Entonces, cada vez que subís de conciencia, vas conociendo a Dios en diferentes niveles. Entonces, hay personas que pueden discrepar conmigo cuando hablo acerca de este Dios, que no es un Dios bíblico, no, es un Dios el único, no hay otro más que Él. Entonces, todo le vamos pidiendo según la conciencia que tenemos. Y esa conciencia, ¿cómo una persona puede ir elevándola? ¿Cómo puede ir creciendo? Bueno, ese es un tema muy interesante, pero creo que lo vamos a tocar en otro punto. Okay. Vamos a regresarnos al tema de los sueños. Sucede que hay personas que tienen una preparación para un encuentro. Podemos tener un contacto extraterrestre. También tenemos un encuentro. Hay abducciones. También. Las abducciones son una cosa muy profunda en las cuales creo que necesitaríamos un episodio completo para saber de ellas, de las abducciones. Porque no es del todo cierto que llegan y te agarran a la fuerza. No es del todo cierto. Hay un trasfondo siempre. Sí, hay un trasfondo, hay contratos, ¿sí? Pero cuando uno nace tiene el velo de Isis y lo olvidas. Pero siempre hay un trasfondo. Pero estas tres partes, el contacto, el encuentro y la abducción, al menos yo las resumo así. Hay otros que las resumen de los diferentes tipos de contacto, el visual, o sea, muchas cosas. Yo lo resumo en esos tres. Pero de estos hay una subdivisión que he hecho y es el punto de los sueños, en donde extraterrestres intentan hacer contacto con las personas a través de los sueños. Es como una preparación, pero sucede que esa preparación que están haciendo, primero hacen simulaciones. Simulaciones en donde hay situaciones en ver cuál es tu comportamiento si lo llegaras a ver. Si te da susto, o sea, si caes desmayado, si ese sueño, entre comillas, esa simulación, como yo le llamo, más que un sueño, te afectó en la vida real. Entonces, si te afecta en la vida real un sueño, ¿qué efecto puede tener si te lo encontrás físicamente? Te puede afectar de manera negativa o de manera positiva. Es que estos seres son auténticos antropólogos. O sea, han estudiado tanto que probablemente en un momento dijeron, hemos cometido un error. Encontrarnos con las personas de manera directa afecta de manera negativa.
¿O qué tanto afecta a una sociedad, a un grupo familiar? ¿Qué tanto afecta? Entonces, hay un grupo de extraterrestres que tal vez tienen una mayor empatía, llamémosle, no conciencia, empatía. Entonces plantean el punto de, vamos a probarlo por sueños, vamos a irlo preparando por sueños. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo responde cuando veo una nave? Sueña con una nave. ¿Cómo responde? ¿Cómo responde cuando ve dos, cuando ve una flotilla? ¿Cómo responde cuando la ve cerca? ¿Cómo responde cuando pasamos cerca de él? Entonces, cada vez va incrementando la situación. O puede llegar al punto en donde el sueño ya no se trata de naves. Ahora se encuentran con seres de diferente tipología. ¿Cómo es la reacción? ¿Cómo hacen? Entonces, sí. No, que te quería decir que realmente todos llegan a tener una preparación para algo más, o solo se queda en eso, en un sueño. No. En este caso, yo lo llamé sueños porque es lo que la gente puede llegar a entender. Uh-huh. Pero realmente son simulaciones de contacto a través de los sueños. Uh-huh. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando empiezo a escribir todas las cosas que sé, empiezo a hacer una memoria corta aquí, en mi existencia aquí en este planeta. Y me doy cuenta de que antes que yo me sumergiera al tema extraterrestre, yo soñaba con naves. Me recuerdo perfectamente. Incluso antes del encuentro que tuve con extraterrestres allá en Monterrey, yo soñé con extraterrestres. Antes de ese encuentro en Monterrey, llegó una nave y se baja, en este instante se baja Asked, la que conocemos de Billy Mayer, se baja de la nave, yo estoy en una casa y me dice, vámonos que ya no hay tiempo. Y yo le digo, pero no me puedo ir, porque yo tengo a mi familia, fíjate. O sea, en aquel momento yo ya veo a mi familia, pero para ese tiempo faltaban como 8 o 9 años para yo tener hijos. Entonces, en ese sueño sí veo a mis hijos. A Teshuva y a Tesha. Sí, no, veo a los hijos que tengo y veo también a la persona que iba a estar conmigo. Y llega esta chica, porque ella me dice en el sueño, me llamo Aske. Entonces me dice, es momento que nos vayamos. Y le digo, pero ¿cómo me voy a ir? Si es que yo tengo aquí mi familia. Y me dice, tienes que elegir. O te quedas o te vas. Tú decides. Me acuerdo que le dije, ok, me voy a despedir de ellos. Y me dijo, ya no hay tiempo. Entonces, antes de salir, ella salió, ya montándose en la nave, y le dije, espera. Y no me despedí nunca de la familia. Entonces, volteé a ver la casa y me subí con ella a la nave. Cuando pasó eso de subir a la nave, despierto y veo ese sueño muy claro. Y me asusté en ese momento. Eso fue como el 2008, 2009, pero yo no estaba tan relacionado con eso. Cuando yo sé lo del sueño, después yo me entero de Billy Mayer. Uh-huh. Y entonces también me entero de esta chica, y yo digo, rayos, es que ella es la que yo vi en el sueño. No hay otra, es ella. Entonces comienzo a atar muchos cabos. Y como a la semana es que me encuentro con estos seres, ahí en Monterrey. ¿Qué sucede? Nos vamos al futuro, vámonos 2016, 2017, cuando me divorcio. Cuando me divorcio, se me presenta lo del sueño. Y es, tú eliges. O te quedas con una familia normal, o sea, tu esposa, tus hijos, o vas por tu camino, el que tú elegiste. O sea, el camino extraterrestre. O tenés una vida normal y que no pasa nada. Y fíjate que yo en ese momento no me acordé del sueño. Cuando yo tomo la decisión, mi ex esposa adquiere su casa, entonces ella se va a su casa
y vuelvo a tener el sueño. Pero esta vez exactamente se repetía. Llegaba Asked, se bajaba y luego cuando subía a la nave aparecía en Suecia. En la vida real lo que me había pasado, pero en sueño ahora veo cuando me dice mi ex esposa, oye, me dice, tienes que elegir o los extraterrestres o llevas una vida normal con nosotros. Y es ahí cuando digo, ok, yo me quedo con los extraterrestres. Me quedo así. Y aquí viene una parte graciosa, que cuando yo decido esto, es que yo no podía mantenerme solo. Sucede de que yo ganaba $300 y solo la renta del apartamento valía 600. O sea, que me quedaba de ver $300 yo. Aparte mi comida, aparte la de mis hijos, no podía. Pero es ahí donde doy el salto a la otra conciencia. Cuando doy el salto a la otra conciencia, yo me doy cuenta que mi oración también deja de pedir por la sobrevivencia, por la comida, por Dios, dame para pagar ya. No. Me doy cuenta que cuando pasa eso, me elevan o me elevo a la siguiente conciencia. Y a partir de ahí, creo una empresa que me va súper bien y comienza la otra historia. Pero para los que pueda que tengan dudas y es primera vez que me vean, yo me divorcio, pero mis hijos yo los veo como manda el corazón y la conciencia. Es decir, semana cada uno. Mi ex esposa vive muy cerca de mi casa. Entonces, ella los tiene una semana y la otra semana ellos están conmigo. Yo soy papá a tiempo completo y cuando me queda tiempo, pues hacemos videos. Pero yo los veo todo el tiempo. Un día vamos a hacer un podcast con ellos también. Estaría muy bien. Con mi hija. Pero la cuestión es que llegamos a ese punto, la vida cambia absolutamente y empiezan con más intensidad todos los encuentros. Pero ¿y por qué tú? ¿Por qué a ti te pasan esas cosas? Bueno, esa es una buena pregunta que puede responderse quizá por la manera en que yo reaccioné en el simulacro que me hizo Asked. Cuando me dijo, vamos. Y se dio cuenta que yo quería, que no me iba a detener nadie. Pero ¿y por qué Asked fue a ti y no fue a otra persona? ¿Por qué? Porque existía una preparación de antes. Mucho antes les he comentado que en el 96 me pasó la situación donde yo ya no empiezo a ver al mundo como es. Pasa un trabajo espiritual que empiezo a hacer desde pequeño, desde el 96, 10 años. Pero ¿tú crees que esto va enfocado a que tú antes de nacer ya tenías hecho un pacto, un contrato o algo con seres para tú ser hoy en día quien eres? Es que es ahí al punto que quería enlazarlo con las abducciones, con los encuentros y con ello. Porque a muchas personas nos tocó encarnar en este planeta, pero nuestra alma no es de este planeta. Hay muchas personas que sí lo son. De hecho, doy un curso que se llama Identidad Cósmica. Ahí yo le digo a las personas, mire, usted es de la Tierra, su alma es creada en este planeta. Entonces usted tiene una ventaja y le digo, si usted no es de aquí, yo le digo, mire, usted es de esta constelación y usted tiene esta característica y cuando encarnó, es que este es tu problema. A veces tu mamá es tu problema. A veces tu papá, tus hijos, círculos viciosos, pero cada raza que encarna aquí tiene un problema que trabajar en este planeta. Entonces, de eso me he dado cuenta. Con tu pregunta, la vamos a responder en ese otro episodio de los encuentros y abducciones. Okay. Pero, cuando empiezo a tener este sueño, pasa todo, el incidente, etcétera, etcétera, me empiezo a percatar que hay personas que empiezan a tener sueños con naves, empiezan a tener sueños con seres. Cuando abro el canal, cuento mi experiencia y muchas personas escribieron que yo tuve sueños con naves, que yo tuve sueños. Entonces, claro, dije, no solo me pasó a mí, o sea, le está pasando a otras personas. Entonces me percato que hay un contacto extraterrestre a través de los sueños, para llegar muchas veces a un encuentro físico. Fíjate,
El primero, lo primero que comienza es a lo que yo denomino la nostalgia cósmica. Que tú extrañas algo, no sabes por qué y sientes nostalgia. A veces sentís que llorar y no sabes por qué. Solamente las lágrimas salen. No necesitas estar triste, pero solo las lágrimas salen. Es como que tu alma añora algo, pero vos no sabes el qué es. Entonces tu alma añora eso algo y es nostalgia. Es la que yo le llamo nostalgia cósmica. Posteriormente empezás a sentir un llamado hacia el cielo, hacia la oración también. Comenzás a tener un poco, antes puede ser que tú eras bien amigable, amistoso y todo, pero de repente te apartaste. Pero cuando te apartaste, resulta que no fue porque tenías problemas de depresión. Te dedicaste tiempo a leer libros de espiritualidad, incluso los mismos libros de espiritualidad, los mismos videos, los mismos mantras o canciones, ni siquiera lo buscas, es que te aparecen. Puedes estar una cosa viendo en YouTube y de repente aparece de la nada un video de espiritualidad. De repente vas caminando y se cae un libro, o vas en el metro, vas en el bus, volteas a ver y de repente hay alguien que va leyendo las 7 chakras, leyes de la espiritualidad, metafísica, y vos lo ves y empezás a ver que hay muchas personas que están en eso. Empezás a notar y alguien te va a hacer llegar un libro. Siempre es así. Vas a llegar a la casa de alguien, de un amigo, lo que sea, y te va a regalar un libro. Y vas a comenzar la iniciación cósmica, que yo le llamo. Que no sos vos el que ha decidido, no. Han decidido reclutarte para que entres en el conocimiento y la preparación. Cuando pasa esta situación, llega el momento donde empiezas a ver naves. Después que ves naves, como lo que te relaté, se van acercando, ves muchas, pocas y se van acercando. La segunda es cuando ves seres. La tercera es cuando conversas con estos seres. Pero hay un punto en los cuales hay que destacar. Cuando tú conversas con estas personas, estos seres, va a llegar una conversación donde te van a preguntar si tú quieres encontrarte con ellos. Ellos te van a decir todas las consecuencias que esto va a llevar. Todas. En ese sueño no es un sueño, son simulaciones, pero cuando están en las conversaciones es algo real. Solo que te ponen un recuerdo como un holograma o una pantalla que te hacen creer que fue como un sueño, pero es algo real. Y ahí te proponen, ¿estás preparado para un encuentro? Si tú dices no, te van a respetar y probablemente sigan la comunicación a través de sueños, mensajes indirectas con libros, con videos y así. Probablemente. Pero si tú dices sí, tu vida va a cambiar muchísimo. Tanto así que puedes incluso divorciarte, como me pasó en mi caso. Vas a poder hacer muchas cosas porque cuando das sí, ya no hay marcha atrás. Porque cuando llegas a ese momento, estos seres cósmicos saben que ya tenés palabra. O sea, que tu palabra tiene peso. Que tu palabra tiene valor. Que si dices sí, es sí. Decir no, no. Si le decías al viento que se detenga, se va a detener. Si le decías a la lluvia, detenete, es que se va a detener. Bueno, vos has visto que he hecho eso. Sí. Has creado diferentes ecosistemas en un mismo lugar, mismo momento. No, la última vez estábamos con unos amigos tuyos, ¿te acordás? Ah, Te sí. le dije, hace poco fue. Sí, en Tenerife. Estábamos con mi familia. Que dije que estaba lloviendo un montón. Y estaban todos, ay, nos estamos mojando. Y tú dijiste, bueno, pues voy a tener un rato la lluvia para que podamos comer tranquilos. Y la detuviste. Al igual que también has detenido el tiempo. O el viento. Sí. Bueno, pues esos son otros temas. Sí. Pero eso es cuando tu palabra adquiere valor y peso, entonces todo te va a hacer caso. Pero si tu palabra no tiene valor, no tiene peso,
te vas a andar, nadie te va a respetar. Incluso las cosas inanimadas te van a ir a respetar. Hay gente que se va a empezar a golpear todo el tiempo los dedos en las esquinas de las cosas. Inesperadamente alguien le va a dejar caer un control, algo de pesor, porque tu palabra aún no tiene peso. Entonces, hasta las cosas inanimadas te trolean. Pareciera ser a veces que vas caminando y la pata del sofá saca la pata para que te golpees. O tu dedito solo se va. O tu dedo, te machucas y te pones muy torpe y decís, ¿por qué? Es que no tenés palabra, pues ya nadie te respeta. Entonces, cuando llegas a ese nivel, claro, es que tenés palabra. Ahora bien, sucede de que después que llega a este punto y vos decís no, ok, no. Si decís sí, lo más probable es que siempre escogen una serie de lugares. Primero, una montaña, puede ser un bosque, puede ser el mar, la playa, puede ser un lugar desértico. Las características que suceden es que cuando va a pasar esto, misteriosamente no va a haber gente ahí. Van a desaparecer. Van a desaparecer muchísimas. Una vez recuerdo que estaba en Puebla y fui a Cholula. Esa vez también me acuerdo que estaban unos amigos, entre ellos se llamaba Cristian, que le mando un abrazo, también hasta allá, y también se detuvo el tiempo, ¿sabes? Los relojes de todos quedaron detenidos. Cuando estábamos comiendo, quedaron detenidos. Entre esas, después fui con otro amigo. Estábamos en el Popocatépetl y estábamos como 10 esa vez. Y de repente todos se fueron. Y no sé cómo es que me dejaron solo, porque ni yo entiendo. Todos estábamos ahí y de repente empezaron todos a irse. Uno que al baño, otro que a llamar, y de repente veo la nave que se aparece y yo empiezo a tomar fotos. Video, tomé, empecé a verlo, hasta hablé con la nave que estaba en el Popocatépetl. Y resulta que ellos llegan 10 minutos después. Yo les digo, de lo que se perdieron, acabo de grabarla. Y les enseñé el video de todo eso. Y alucinados todos. Porque Como, por ejemplo, como lo que te pasó en Madrid. Cuando estábamos en la montaña, estaban mis hermanos y los perros, y de repente digo, no, vámonos ya, que ya se está haciendo tarde, y de repente solo se quedó Techa contigo. Hija, sí. Y de repente empezó a salir la nave, una bola, no me acuerdo, que salió detrás de la montaña. Y te dije yo, pero ¿en qué momento? Si yo me acabo de ir, ¿cómo? ¿Por qué me fui si yo estaba claro, bien? exacto, que vos dijiste de repente, venga, vámonos. Y no sé por qué te lo llevaste Y a nos todos. llevé a todos. Solo se quedó mi hija, creo. Sí, Techo se fue conmigo. Y se fue mi otro hijo y la montaña se quedó sola, Sí, porque es estaba como un lleno. parque. Sí, era un parque. Exacto, esa vez también se fue. Y yo me quedo solo y de repente veo que va saliendo una gran nave. Que se dividían dos. Sí, se dividían dos y tomo fotos y después le enseño a los papás de ella y a otros amigos que estaban ahí. Les digo, miren, aquí está. También tenía otro amigo, José Amos, con el que también lo vimos. O sea, pasan esas situaciones que son momentos Son tan un poco... misteriosas. Sí, es como que el que lo tiene que ver, lo tiene que ver. Sí, el que no, pues se va. El que no, Ya. pues no. Exacto. Pero bueno, la cuestión es que cuando tú dices, sí, va a pasarte, lo vas a ver. Vas a empezar a ver. Y cuando pasaste ese protocolo de contacto extraterrestre a través de los sueños, viene la segunda etapa. Y es que empezás a ver naves, pero físicas. O sea, vos la puedes ver enfrente de tu casa y quizás solo vos la podés ver. Y pasa otra cosa, que cuando vos la ves, no tenés un teléfono cerca. No lo tenés, pero vos lo viste. Porque lo tenías que ver vos, no otro. Y después puede que se dé que lo vean otros. Pero cuando lo vean otros, va a pasar que nadie tiene el teléfono cerca. Y va a pasar la tercera vez que cuando lo quieras grabar, tu teléfono va a dar unas fotos horrendas. Aunque tengas el mejor teléfono. Porque ellos, sus aparatos, es como que si interfieren en los teléfonos. Entonces, por eso, por mucho que el teléfono sea nuevo, difícilmente lo toma bien. Ahora, con las cámaras normales, o sea, las cámaras grandes, no hay interferencia y pueden salir bien.
Pero, o sea, nadie va a andar con una camarota aquí a ver si se atraviesa un ovni. No, tampoco. O sea, casi todos andamos un celular. Claro. Y bueno, eso es parte del protocolo que uno va teniendo. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque yo recuerdo que al poco de conocerte yo estaba con José Amos y resulta de que de repente sentí que alguien me dijo, mira el cielo, estamos aquí. Y yo miré y de una nube que había salió una nave en forma como de campana, salió y de repente le dije, José, hay una nave encima de nosotros. Y de repente dijo, no, tómalo para tomar. Digo, no, es que me dijeron como que no sacara fotos. Dije, no quieren que tomemos fotos. Y él se insistía en que tomaran fotos. Y le dije, José, no, es que se van a ir. Si vas a sacar el teléfono, cabal. Sacó el teléfono y cuando fue a tomarla, sabes, como que se esfumó. ¿Y por qué crees que hay personas que realmente sienten ese llamado por esos sueños? ¿Por qué esas personas y no otras? Ahí viene en el siguiente episodio con los encuentros, con las abducciones y con el contacto. Ok. ¿Y tú alguna vez has tenido algún sueño que realmente te ha marcado al ver un ser? El que te he dicho. O sea, el de los primeros fue el de Asket. ¿Y no sentiste miedo? No sentí. Sentí emoción. Es como que ya la conocías. Sí, la sentí como que ya la conocía. Sentí como una emoción. Y de hecho, o sea, veo y digo, wow, esta nave y esta mamazota, porque es que era muy linda. Claro. Tenía el pelo negro, o sea, pero, justo como me gusta, pensándolo bien. Sí, pero justamente... Le hubiera dicho, ok, me voy contigo, pero si nos casamos. Sí, no quiero nada. Si no, te vas a perder de todo esto. Todo este color tamarindo, te lo vas a perder. ¿Y tú tan blanca? Te lo vas a perder. Ella era blanca, como unos 30 años. Pero de hecho me llama mucho la atención porque dicen que ahora es rubia. Sí, yo he escuchado eso. Cuando yo la vi no era rubia. Pero sí he escuchado esa versión. Yo no te puedo decir si es verdad o es mentira, no lo sé. ¿Nunca la has vuelto a ver? La vi en una segunda vez en Ciudad de México. Me volvió a pasar y otra vez en Suiza. En Suiza la volví a ver por tercera vez. ¿Y cómo sientes? O sea, ¿sientes como que esos seres los que tú te encuentras son como una familia? ¿Son como parte de ti? ¿No sientes nada? ¿Son como personas cotidianas que uno llega a ver? ¿Cómo se siente esa emoción? En el nivel cósmico, todos estamos conectados. Yo contigo, el que me está viendo, el que va a la conferencia. Hay una conexión entre todos nosotros a nivel terrenal, pero también hay a nivel cósmico. Por eso, las personas que tienen sueños con extraterrestres deberían de plantearse, ¿realmente este ser extraterrestre es un foráneo o es un familiar mío? ¿Que quiere contactarme? ¿Que quiere decirme de dónde vengo? ¿Que me quiere dar información? Si no, ¿por qué viene? De hecho, es muy curioso porque uno hay veces que llega a sentir miedo a través de los sueños, los propios sueños. Hay otras veces que no sientes nada. Por ejemplo, yo he soñado con seres, que aunque me esté preguntando, yo te lo doy la información. Yo he soñado con seres que realmente me han hecho pasar un rato agradable, un rato muy divertido, o me he sentido que he formado parte de ese momento. Y te despiertas y lo tienes todo tan claro que uno siente realmente que no ha sido un sueño. No sé cómo explicarte, es como que tú sientes que realmente eso lo has vivido. Porque a través de los sueños también yo siento que las emociones que vivimos, lo que vemos, lo que experimentamos, forman parte de nosotros también. Y es algo que, ¿por qué crees que se llega a olvidar? El contacto, el sueño... Sí, el contacto a través de los sueños, porque hay sueños que tienes un contacto, pero se te olvidan a mitad. Sí. ¿Por qué crees que es eso? Ese es otro punto que no sé si lo tocamos anteriormente. Tener las conversaciones y las olvidas. Sí. Porque esas conversaciones solo deben existir en ese mundo, en ese simulacro. Porque aún estás bajo prueba en saber
si esto realmente interfiere en tu vida normal, que vos te recordes esto. Suponete que a vos te diga en un sueño, te diga, mira, ¿sabes qué? Tú realmente vienes de las Pléyades y te tocó encarnar aquí por esta situación y esta, pero tus padres están allá, ellos no son tus padres. Un ejemplo, en conversación en sueño, ok, regresas, vos te acordás de eso, te acordás de esa conversación, sabes que no fue un sueño, sino una realidad. ¿Cambiaría en algo realmente la manera en que vos verías a tu papá, a tu mamá? ¿Los tratarías igual o ya no los tratarías igual? El sentimiento de amor que le tienes a tu mamá cambiaría porque hoy ya sabes que ella no es tu mamá, sino que tú tienes una familia que probablemente te está esperando a que regreses. Entonces tu sentimiento ahora respondería más a esa conversación. Entonces también dejarías de vivir el presente. Claro. Porque estarías pensando, ¿y dónde estarán aquellos? ¿Y quién soy? ¿Y dónde voy? O sea, es un colapso emocional. Aunque realmente muchas veces, o en mi caso, no he necesitado que nadie se presente y me lo diga, sino es algo que uno siente realmente. Que las personas que te rodean no forman parte de ti. No tienes ni con quién tener temas de conversación. No tienes, o sea, tienes tantas cosas que no tienes ni con quién hablarlas. Eso, sí, cuando caes en hogares así, y también sucede el otro punto, que cuando vas cambiando de conciencia, toda tu familia te tilda de loco, la oveja negra, te dice el ovni, o sea, diferente, te discriminan, digámosle así, por cómo pensás, porque ya ves las cosas diferentes. Tus amigos, que antes te iban a buscar todo el tiempo, ya no te van a buscar, te sustituyen y ahora hay otro amigo en ese círculo de amigos donde vos estuviste. Entonces, básicamente hay una sustitución. Sí. ¿Por qué? Porque ya no está vibrando igual que ellos. Entonces, como ya no vibras igual que ellos y hoy has elevado tu vibración, no encontrás en tu entorno a alguien que vibre igual que vos. Entonces, cuando bajas de nivel, te vas a encontrar a tus mismos amigos. Incluso ni te van a sustituir. Pero cuando te elevas de nivel, tus amigos ya no vibran igual, entonces no sienten por qué tienen que llamarte. O inclusive pueden pasar a tu lado y no verte. Y no verte, exacto. Ser inexistente, literalmente hablando. Exacto. Entonces, ¿tú crees que estas personas que están viviendo estas experiencias hoy en día, que tienen esos sueños, tú qué les recomendarías? ¿Qué les dirías a ellos? ¿Cómo te enfocarías a que ellos tuvieran una tranquilidad emocional, mental? ¿Qué les recomendarías a ellos hacer? Lo que les puedo recomendar es que, primero, que sepan que esto es real, que esto no es parte de ninguna sugestión. Esto es parte de un despertar al cual todo mundo vamos a llegar. Todos, todos, todos. Por muy inevitable que tú creas, es que va a llegar. Es como, por ejemplo, las redes sociales. Cuando nace red social, nace Facebook. Para mí, yo no lo vi necesario. Y yo dije, no, yo nunca voy a tener de eso. Era inevitable, lo tuve. Mi abuela probablemente dijo, no, yo no le entiendo esa cosa. Lo tuvo. Es inevitable. Eso va a pasar. Y está pasando desde ahorita. Así que... Y una última cosa. ¿Sí? Las personas que hemos soñado contigo, ¿por qué? ¿A qué se debe? Depende de qué clase de sueños han tenido conmigo. ¿Por qué estás tú enfocado en tantos sueños? ¿Pero de qué índole? Yo no sé de qué índole. Bueno, en que, por ejemplo... Me recuerdo a un meme, hoy soñé contigo. ¿El qué soñaste? En eso no me voy a meter. Sino, mire, por ejemplo, me acuerdo del caso de unos chicos en Estocolmo que íbamos y de repente esos chicos te detuvieron y te dijeron, soñamos contigo y jamás te habíamos visto. De hecho, yo jamás había visto a esos chicos, pero te soñaron. Y tú les mandaste un mensaje en ese sueño. Es verdad, eso también ha pasado. Muchos suscriptores me han dicho que sueñan conmigo y han dicho también que después de ver mis videos, los extraterrestres van y se aparecen en sus sueños también. Pero... Eso también me lo han dicho. Bueno, muchas gracias y hay que terminar el episodio. Hay muchas cosas más todavía, pero los veremos en el próximo. Estén pendientes
Y si ustedes quieren hacer propuestas de programas, déjenlos abajo. Cuídense mucho. Hasta pronto.